Hola, gracias por estar un día más y un episodio más con Uno a Uno Podcast. Estoy siempre muy contenta y complacida de que te tomes el tiempo de venir hasta acá y escuchar lo que cada semana tenemos para decir, que para mí vale mucho y sé que se los digo en el inicio de cada capítulo, pero es que es muy cierto. Si no fuera cierto no se los dijera tanto. Pero sí, es algo que me llena muchísimo y nada, disfrútense mucho todo lo que escuchen y espero que de alguna forma pues les resuene en buen plan en su cabecita. Y nada, yo soy Sailin y eso, gracias y bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio. Hoy quiero meterme un poco con los límites. A mí, sinceramente, la palabra límite no es que me guste mucho. No sé por qué, como que en mi mente no se le crea una buena percepción a la palabra. Suena como, no sé, algo de imposición, como algo, no sé, que tiene una connotación ahí medio rara, no siempre buena, ¿no? Y creo que sí realmente puede significar esto, pero todo depende de cómo lo veamos. Pero a mí, en mi mente, pasa así, que es como, no sé, o sea, literal, algo que me limita a cualquier cosa. Entonces, algo así más o menos significa para mí la palabra límites. Pero, no sé, hoy vamos como a darle la vuelta un poco, pero a raíz de esto yo quise, o sea, de unas experiencias, yo quise como que traerlo acá y hablar porque aparte que después de esas experiencias, como que lo seguía viendo en muchas partes, en redes sociales, en personas que yo sigo, que me gusta su contenido, que me ayudan como que a retroalimentarme de alguna forma. Escuchaba que a veces algunas personas también lo decían y veía que pasaba mucho como que en varias situaciones de esos momentos de mis días y de mi vida en general. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un episodio de esto? Porque así como a lo mejor yo tuve algún tipo de problema o situación no tan relajada con este tema, pues a lo mejor muchos también puedan estarlo o puedan presenciarlo, vivirlo, lo que sea. Entonces, pues, why not? Por eso lo traje hoy también acá para hablar. Y eso fue más o menos como que el origen de este tema. Pero les voy a echar un cuento de cómo más o menos como que resonó esto para traerlo acá hoy. Un día ya había como que retomado otra vez mi vida laboral, ya había encontrado trabajo y todo, pero yo estaba comenzando a trabajar en un proyecto por mi cuenta. Entonces, yo pues tenía que ir todas las semanas a crear contenido de este proyecto y todo. Entonces, pues, o sea, al inicio fue un inicio bueno, pero durante iba pasando como que las semanas ya no estaba tan chévere el proceso de trabajo, por decirlo así. Entonces, había muchas cosas que me disgustaban como que del trato y del trabajo, pero aún así yo seguía como que expandiendo mis límites, por decirlo así. Les pongo un ejemplo. No sé, yo decía que yo tenía unas horas calculadas para crear este contenido y era de 3 horas, por ejemplo. Entonces, yo llegaba puntual, pero comenzaba una hora después. Y aún así yo me esperaba como 4 horas después para terminar todo el contenido y yo no decía nada, yo me molestaba internamente y yo decía como que, bueno, es que yo pensaba más en el proyecto y yo decía, bueno, es que no tiene este contenido y tal, bueno, me voy a quedar y tal, pero yo estaba muy molesta porque me estaba haciendo perder mi tiempo cuando yo ya había puesto muy claro que yo utilizaba de 2 a 3 horas para esto. Y al final terminé llevándome como que todo un mediodía o toda una tarde. Y no era justo para mí.
Entonces, nada, yo llegaba a mi casa muy molesta y consternada por esto. Y un día yo, pues, como que internalizándolo, yo dije, pues sí, o sea, yo estoy expandiendo estos límites míos. Y yo también había visto algo de una de las chicas que sigo que me retroalimentan con su información, que decía como que, bueno, o sea, los límites o estas como que puntos que nadie puede pasar, los ponemos nosotros, porque ya la gente decide qué hace con los de ellos y con los de los demás. Lo que importa es lo que hacemos nosotros con los nuestros. Entonces eso me resonó mucho y yo dije, pues es verdad, yo he sobrepasado muchos mis límites en este momento con esta situación y no me parece justo para mí. Entonces, pues por eso yo quiero hablar de eso hoy, porque al final como que habían varias cositas por ahí que resonaban en mi cabeza y me impedían como que poner estos límites o aclararlos o darlos a conocer en cierta forma a las personas, y cómo luego cambió mi perspectiva de los límites con los que yo aplicaba a las personas. Entonces por eso más que todo hago este episodio para transmitirles lo que yo entendí y aprendí, a ver si de alguna forma pues les puede ayudar. Entonces, bueno, esa fue la historia del origen y yo dije, bueno, sí, es verdad, porque no solo siento que ha pasado con esta situación, sino con más en mi vida, entonces está bien hablar de esto. Y esto también se remota a que en situaciones pasadas, como las que ya nombré, también había pasado que yo sobrepasaba muchos mis límites. Y esta sí era como una situación sentimental con otra persona. No digamos que amorosa, pero sí incluía como sentimientos de, no sé, es que yo nunca he querido llamar esa situación como algo de amor porque fue todo menos amor, pero, a ver, como una situación entre dos individuos no amorosa, medio complicada. Yo sé que suena muy complicado así, pero sí fue complicado. Ajá, entonces, con esto, pues o sea, les cuento que esta situación con esta persona pues no era recíproca. Era solo por mi lado, pero por la de esa persona no. Entonces yo estaba muy clara de eso y de la situación, y eso pues me molestaba. O sea, no me molestaba el hecho de que no me prestara atención o que yo no le gustara como me gustara, por ejemplo. Me molestaba el hecho de que yo sabía cuál era la realidad, pero aún así mis sentimientos como que hablaban por sí solos y mis emociones, y era como que yo intentándole decir a mi corazón, tipo, bro, mira, está pasando esto, por favor, piensa. Pero bueno, o sea, ahí hacían falta de muchas cosas. Entonces, en esta situación, pues yo permitía muchas cosas porque de alguna forma yo quería esta atención de esa persona. Entonces, habían cosas como que me buscaba cuando le diera la gana, cuando pues se sentía que era hora de, no sé, de tener un poquito de mi parte o lo que sea. Entonces, yo accedía y accedía y accedía y accedía una y otra vez. Y también era como que hablaba, o sea, sí generaba como muchas inseguridades en mí, y yo permitía que eso me afectara, y yo permitía que eso como que, o sea, yo permitía creérmelo. Y todo lo que decía, si fuese en juego o lo que sea, yo es como que, bueno, lo pensaba demasiado. Yo decía, bueno, lo dice, ¿por qué será que lo dice? A lo mejor tiene razón. Y en fin, o sea, se volvía como que algo muy tóxico en mí. Y yo ahí cada vez más sobrepasaba mis límites. O sea, de una manera increíble. Que yo jamás había como que pasado por esa situación, y yo extendí esa línea del límite 1000 veces. Entonces yo nunca había estado consciente de esto hasta que fui al psicólogo, y bueno, yo conversé de esta situación con mi psicóloga, que fue como que el principal tema del por qué fui al psicólogo, y eso desencadenaron un montón de cosas. Entonces yo dije, ajá, pasa esto, esto y esto, y le eché todo el cuento a la psicóloga. Y ella me dice como que es que cada vez con cada cosa expandes más esta línea de tus límites. Y yo así como que es verdad. Y yo no sabía, porque yo no me había dado cuenta de eso. Entonces me dice, con cada acción, con cada cosa que respondes, con cada
cosa que haces, ese límite se expande una y otra vez. Y por eso es que se te ha hecho tan difícil como que salir de esa situación. Y yo así como que es verdad, es verdad, es verdad. Y yo obviamente en ese momento pensaba como que, ¿cómo hago para no hacerlo? Porque en verdad me cuesta mucho, me cuesta, o sea, yo me sentía muy débil con respecto como a esta situación y a esta persona. Entonces yo como que, o sea, sentía que no iba a poder, que era muy, muy difícil para mí porque, bueno, no sé, era parte de mi círculo social, era parte de mis amistades y todo. Y yo sentía que de verdad era muy difícil, y pero ¿cómo lo hago? O sea, para mí es complicado no responder algo, en fin, o sea, yo me estaba como que autosaboteando ahí mismo porque yo pensaba que yo no era capaz de hacerlo. Y bueno, entonces eso fueron como que varias sesiones después que fui aprendiendo, y cuando ya logré como que no responder algo que me iba a hacer daño, me sentí muy bien, en verdad. Entonces, bueno, esto de los límites sí ha estado muy presente como que en mi vida, pero yo no lo había visto de esa forma en la que la veo ahora. Y es lo que traigo hoy como que para conversar. ¿Cómo realmente luce poner límites? Se puede como que pensar que a lo mejor el poner límites es yo sentarme con esta persona que me está haciendo daño y decirle no hagas eso, porque eso me duele. Y la persona, si es suficientemente inteligente, es como que ok, está bien, eso le duele, no lo voy a hacer más. Y no lo hace más. Si la persona a lo mejor no tiene como que tanta importancia en ti y tal, es como que, bueno, o sea, ajá, te hace mal, pero yo no siento que esté haciendo nada malo y yo sigo siendo yo y actuando como yo y ya. Que por cierto, así era esta persona de mi situación, de la que comentó antes. Ajá, cierro paréntesis. Entonces, algo así puede lucir como que poner límites, pero realmente poner límites no tiene que ver en que yo sienta a esta persona y le diga lo que está pasando conmigo. Realmente luce cuando yo los pongo en mí. Es decir, si yo siento que esta persona me está hablando mal o está haciendo cosas que me están haciendo sentir mal, yo, por supuesto, por ejemplo, si es un insulto, que esta persona me dice, eres demasiado bruta o eres demasiado boba o tú nunca sabes nada de la vida, en qué mundo vives. Y son palabras que hasta ahora podemos escuchar como algo muy normal, pero realmente no está bien decirle este tipo de cosas a alguien porque al final repercute un poco como con sus inseguridades y así. Entonces hay que saber más o menos cómo poder decir las cosas si nos están pidiendo esa opinión, pero eso es otro tema. Entonces, si de repente yo escucho que me están diciendo esto, yo no me voy a quedar callada y decirle como que claro que no, y ya me voy. No, es como, mira, no pienso que yo sea una persona boba que no sabe nada de nada. Esa es tu percepción, ok, pero para mí no es así, entonces por favor la próxima vez que lo vayas a decir, piénsalo muy bien porque no me gusta escuchar esas cosas de mí. Y si lo vas a decir, entonces no, que yo no esté presente porque no me parece a mí correcto para mí. Y ahí como que en cierta forma ya esa persona sabe que eso a mí no me gusta de mí, si es alguien que está muy seguido conmigo. Ahora, si es alguien que a lo mejor no está tan seguido conmigo, simplemente no me acerco a esa persona y no hablo con esa persona porque siempre que habla conmigo me dice estas cosas. Y a mí no me gustan. Entonces, ese fue mi límite, ese fue el límite que yo puse con esa persona. Si a lo mejor la otra persona ve que yo no estoy en la conversación en la que está y así después de haberlo estado mucho tiempo, obviamente va a notar una diferencia y es como que, ¿será que yo hice algo que a lo mejor no le cayó mal o algo así? O sea, saben de alguna forma. Quizás con este ejemplo no se pudo ver tan claro, pero hay otro mucho más claro, que es, por ejemplo, cuando eh, a ver, es que esto a mí me costó mucho hacerlo, pero lo leí a full. Y es como, por ejemplo, X persona, yo lo sigo en mis redes o yo la sigo en mis redes y a mí me estresa lo que sube. Entonces, oh, mentira, no, ese no.
Hay una persona en las redes sociales X. Entonces, la persona cada vez que yo voy a subir algo, pues me responde cosas chimbas. O sea, o se ríe, se burla de lo que yo estoy haciendo o lo que sea. Entonces, yo no voy a decirle como que, ¿por qué te ríes? ¿O qué te da risa? ¿O qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo? No, simplemente lo bloqueo y ya, que no vea mis cosas. Y ese es el límite que yo puse para mí, que se refleja en el otro. Eso es. Así es como realmente lucen los límites. No es que yo voy a ir a sentarme a decirle a una persona, en el caso de la situación del proyecto en el que me hacía perder tiempo, yo le había dicho muy claro que yo duraba 2 horas. Entonces, yo no voy a estarme a pelear con él de que mira, 2 horas, o sea, son 5 horas. No, no me parece, me molesta porque no estás valorando mi tiempo. Que ojo, sí es válido hacerlo. Pero para eso pongo el límite yo y después de las 2 horas que yo dije que iba a estar, no está listo el contenido, bueno, me voy porque yo dije que estas 2 horas son las que yo trabajaba y ya. Entonces ahí ya puse el límite, ya la otra persona sabe que tiene que hacerlo puntual, que tiene que ser un poco más eficaz con todo, si quiere tener su contenido completo en este caso. Pero ese fue mi límite y yo lo cumplo a mí. Entonces creo que ahí los límites es ponérselos internamente con la otra persona. No es como que yo voy a sentarme a decirle a la otra persona, mira, por tu culpa yo me sentí así, 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 así. No, simplemente es como que, bueno, ya te dejo de hablar y ya porque todo lo que tú me dices me hace daño y me alejo yo y ese fue el límite que yo puse y ya. Entonces así es como realmente pueden lucir los límites. No necesariamente yo tengo que estar al lado de la otra persona así tocándole el hombro a cada rato diciéndole, mira, me estás haciendo esto me duele. Mira, me estás haciendo esto me molesta. Mira, me estás haciendo esto no es correcto para mí. Eso realmente al final puede ser cansón. Que ojo, yo estoy demasiado de acuerdo con la comunicación y comunicarse las cosas, porque a veces en verdad no somos adivinos y algo que para mí pueda ser muy normal quizás para la otra persona no, pero ahí entra demasiado esto de poder tener un poco de tacto y responsabilidad afectiva con lo que yo voy a decir a la otra persona. Y eso pues no es un trabajo de hoy para mañana, eso es un trabajo de días, de poco a poco, saber cómo yo dirigirme a las personas y también cómo quiero que se dirijan conmigo. Entonces creo que los límites comienzan principalmente con uno y todos los trabajos que nosotros queremos hacer comienzan con nosotros primero, porque no podemos cambiar a alguien si esa persona no quiere cambiar y esa persona va a decidir cuándo quiere cambiar. Entonces el cambio puede comenzar por nosotros sin ningún problema y ya de ahí eso se refleja en los demás y pues van a haber cambios sí o sí. Entonces siempre estos trabajos comienzan con nosotros. Los trabajos de querer, no sé, mejorar algo de alguien es como, pero ¿por qué yo quiero mejorar eso de esa persona? ¿Y qué me está queriendo decir eso de esa persona que me está afectando a mí, por ejemplo? Entonces es como, a ver, ¿qué tengo que arreglar yo que sí me molesta eso de esa persona? Y creo que todo es responsabilidad de nosotros porque es de lo único que tenemos control nosotros. Y es de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de lo que hacemos con las otras personas y con la vida en general. De eso es de lo único que tenemos control, de cómo yo reacciono a ciertas situaciones, de cómo yo me dirijo a personas con ciertas situaciones, de cómo yo pienso de ciertas cosas. Entonces todo es responsabilidad nuestra, de a quién yo escojo para que sea parte de mi círculo de amistad, a quien yo escojo para que sea mi compañero o compañera de vida, etcétera. Entonces todo está dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad entonces, saber poner estos límites para que las personas sepan qué cosas ya no van con nosotros y qué cosas ya no hacer con nosotros. Entonces, esto pues sí es súper claro. Lo que yo había leído, que dije hace un rato, de esta persona que me retroalimenta mucho, que siempre lo digo y es manifestadora, a María, que un día de repente como que lo escuche y diga que yo la nombré. Pero bueno, poco a poco. Es manifestadora en Instagram. Ella nombró algo así, es como que bueno, los límites los pones tú en tus acciones. Y ahí se refleja en las otras personas y ya saben las otras personas qué sí es válido de hacer contigo y qué no.
Y creo que eso está, o sea, súper bien, eso es súper válido, pero yo sí soy partícipe de que a veces la responsabilidad afectiva ahí como que sí entra en juego y es la comunicación. Si es alguien que de verdad me importa mucho y es alguien muy importante para mí, la comunicación creo que es fundamental. Y el poder expresar cómo yo me siento de algo con estas personas también es fundamental, porque entonces quiere decir que yo no tengo ningún tipo como de ataduras en cierta forma de no poder expresar o desahogarme cómo me estoy sintiendo en realidad y viceversa. Entonces creo que eso ahí sí es fundamental y como todo en la vida hay que mantener un equilibrio de esto. Entonces si es una persona que recién conoces y hace esas cosas que no te gustan, no le vas a pedir responsabilidad afectiva porque recién lo estás conociendo. Entonces esta persona va a decir como que, o sea, ¿aló? Entonces lo que haces tú poner tus límites en cuanto al trato o lo que sea con esta persona y ya, se va a entender, o sea, de por sí. Entonces, así es como yo he adaptado ahora cómo lucen realmente los límites y por eso te lo comparto hoy. Ahora, los límites, en este caso, no es lo mismo a limitar la mente. Y eso fue algo que más o menos como que le quise comenzar a dar a la palabra límites porque de verdad a mí no me gusta la palabra, porque eso entra dentro de las creencias limitantes o de los límites que puede haber en mi cabeza y realmente no existen. Los límites que podamos tener en nuestra cabeza de cosas que queremos lograr, ahí es cuando no existen del todo, porque todo es absolutamente posible y todo es absolutamente lograble para cualquier persona. Entonces, los límites aquí no entran en juego, porque si es un sueño que yo tengo de lograr cualquier cosa que sea tu sueño en este caso, yo no me voy a limitar a pensar en mi cabeza como que eso es difícil para mí, no lo hago. A mí me dijeron que yo tengo que poner límites y entonces esto me está dando como miedo. Ojo, que la persona no sabe que le está dando miedo. Entonces no lo voy a hacer. No. Ahí no entra esto de los límites. Todo es absolutamente posible en ese sueño. Tienes que buscar cosas que te ayuden a elevar para lograr esto del sueño, trabajar por cosas que me van a acercar a este sueño y ya, yo antes pensaba que cuando yo tenía un sueño se cumplía solito, que yo no tenía que hacer nada y a mí me frustraba. Yo decía, por ejemplo, mis papás, no, sí, vamos a ir a Disney en tal fecha y yo sí, vamos a ir. Y desde chiquitos como que eso estaba muy presente y lo visualizaban y hacían como que un mood board. Mood board no es no me acuerdo cómo se llama, pero es como una cosa de metas. Entonces que pones las fotos, como, o sea, todo visualización como para ir alimentando la mente y lograrlo. Y yo sé como que sí, pensar, anhelarlo, tal, no sé qué, pero no se cumplía. Y yo, pero entonces, ¿cuál es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cuál es la huevonada? O sea, que los sueños, pero ¿por qué no se cumplen? Entonces ya luego, después entendí que sí hay que trabajarlos, hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que hacer cosas distintas que me ayuden a ir logrando este sueño. Entonces ahí es cuando no entran los límites porque sabemos que todo es absolutamente lograble y que en el mundo de las posibilidades lo que hay es infinidades de posibilidades. Entonces, ahí es donde no entran los límites. O sea, creo que poner, y ojo, no es que yo tenga la verdad absoluta ni la última palabra, cero, pero es como yo lo entiendo, como yo lo veo según lo que yo he aprendido, tanto de mis experiencias como de las cosas con las que me he retroalimentado. Entonces es poner límites con el trato de otras personas y como yo trato a otras personas también, en este caso, pero cuando se trata de yo lograr cosas que yo sé que me hacen bien, de yo moverme a hacer algo que me va a hacer crecer, evolucionar y así, que generalmente suelen ser salir de la zona de confort, ahí no existen los límites, en verdad no existen. Entonces, saber como que definir en qué cosas sí vamos a poner estos límites y en qué cosas de plano no funciona poner esto de los límites. Y los sueños y todo eso es una de ellas. Entonces, saber poner límites es como en cuanto a los tratos, comportamientos conmigo y cosas que yo permito que hagan las otras personas en mi presencia, por decirlo así. En los sueños, en lo que yo quiero lograr y eso no entra tanto. Por eso es que dicen demasiado como que el límite es el cielo y ni siquiera.
Ni siquiera, creo, aunque sea el cielo infinito y la cosa más hermosa que exista, porque sí, a mí me encanta ver el cielo de todas las maneras, aunque cuando está demasiado nublado no me gusta mucho porque siento que es como un día triste. Bueno, ajá. Este, ¿En qué estaba? Ven, a mí me dan cuerda y yo pierdo el hilo y ya no sé de qué estaba hablando. Bueno, entonces, ajá, ¿qué límite es el cielo? Ni siquiera, o sea, el límite es infinito, de verdad. El universo es infinito, hay miles de galaxias dentro de galaxias, o sea, es como que somos una cosita muy chiquita en el universo, en el mundo. Somos literalmente muy chiquitos y esto no nos quita el valor que tengamos, ¿no? Y por esto es que lo traigo, porque a pesar de que es un mundo tan grandote, de ese tipo de, o sea, de ese tamaño, están nuestras posibilidades de lograr lo que queramos lograr con nuestros sueños o con, no sé, o sea, crecimiento interno y así. Entonces todo es absolutamente lograble. Y a veces con esto de los límites tenemos miedo de cómo va a reaccionar el otro. Y por eso es que no los ponemos tanto. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, yo accedía a tantas cosas y estiraba la malla del límite a su, no sé, extremo, al otro extremo casi. Y la seguía estirando. Pero es porque a mí me daba miedo a veces de qué iban a decir de mí, de qué aburrida soy, por ejemplo. O no sé, que no estoy, eh, que no resueno con lo que se hace ahora. O en este caso, que se molestaran, por ejemplo, con el ejemplo del proyecto con el que yo estoy o estaba trabajando. Entonces, ahí mi miedo era de que se molestaran, de que me dijeran algo, tener un momento incómodo, y por eso yo accedía. El miedo era tener que ir otro día para tener que grabar otra vez, cuando yo ya había dicho que estas horas era la que yo utilizaba. Esos eran mis miedos en esa situación. Y a veces sí tenemos demasiado miedo de que la otra persona se moleste, de qué me va a decir la otra persona. Y siempre es miedo de ese momento incómodo en el que de repente la otra persona reaccione al límite que yo le estoy poniendo. O quizás también a veces tengo miedo a que más nunca vuelva a hablar conmigo, a que más nunca me reaccione, que no me quiera más. Y son un montón de miedos e inseguridades que de verdad no nos hacen falta tener. Entonces creo que todo es mucho más liviano y bonito. Y esa es la palabra del podcast. Y creo que en todos los episodios digo esto de liviano porque sí, o sea, es súper clave. Y creo que saber poner esto nos hace como que entender que estos miedos no nos están moviendo para yo poder poner mis límites, porque al final soy yo quien está decidiendo cosas y soy yo quien escoge qué cosas si quiero que me estén siguiendo para que me sumen y qué cosas ya no. Entonces, dentro de eso es poner los límites y fuck it, o sea, olvídense de esas personas a las que ustedes piensan que se van a molestar, no, o sea, si se molestan, que se molesten, que ellos se hagan cargo de su molestia y de lo que sea que estén diciendo. Eso a mí no me corresponde. Yo puse mi límite dentro de lo que yo hago. Si no te gusta, pues búscate otra persona. Si no te gusta, pues ve a hacerlo en otra parte. Pero conmigo eso no funciona. Y ya, así yo estoy en paz, tranquila o tranquilo con lo que yo estoy haciendo porque una vez más me escogí a mí dentro de lo que yo sí permito conmigo y no escogí la comodidad o la percepción o lo que sea de la otra persona. Entonces siempre escogerse en todas estas como que situaciones es súper, súper importante porque ahí nos estamos dando más valor del que ya tenemos, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de esto y normalizamos un montón de tratos y cosas que sinceramente no estamos cómodos con eso. Y cuando no estamos cómodos es porque simplemente ese límite dentro de nosotros ya lo pasaron. Y ahí hay que poner un parado entre nosotros y decir como que esto no me lo calo más y esto ya no va conmigo y ya cierro lo que tengo que cerrar, hago lo que tengo que hacer y si la otra persona tiene una reacción, que se haga cargo de su reacción, eso a mí no me corresponde. Y creo que así es mucho mejor. Si cuesta, obviamente cuesta, porque hemos estado acostumbrados a quizás normalizar un montón de cosas y tratos y a dejarnos llevar por lo que el otro vaya a decir.
Y creo que eso es súper, súper fundamental ahora, porque a mí me pasa mucho. Yo a veces me pongo como que a pensar, como que, ¿y este qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Y a veces, o sea, algo tan simple como quizás quitarlo de las cosas o que vea mis cosas. Y eso me hace estar en calma y yo no lo hacía. No sé por qué no lo hacía, pero no lo hacía. Entonces, creo que eso comienza con pasitos muy chiquitos. Y también creo que eso se basa en muchas buenas o malas experiencias de la vida, porque cuando yo estoy poniendo límite, cuando algo ya no me está gustando, es como, ok, yo ya te estoy poniendo un parado. Y ojo, esto tampoco llevarlo al extremo, ¿no? De que soy... Esto iba a sonar muy feo, de que soy extremadamente delicada, pero creo que cada quien como que evalúa dentro de sus posibilidades y sus límites lo que permite y lo que no, lo que le hace daño y lo que no, lo que le gusta y lo que no. Y los demás no tienen voz ni potestad en esto, porque cada quien se hace cargo de sus propias cosas y su propia vida y su propia realidad. Entonces, este eso, o sea, cuando nosotros sabemos poner estos límites, o sea, como que nos dignamos a vivir estas buenas o malas experiencias. Si es alguien como yo en el pasado que extendía al 100 sus límites, pues al final, obviamente, el golpe va a ser más fuerte, porque ya yo pasé demasiado esa línea. Y ya después como que recoger todo esto y después uno cae en eso de que por qué permití esto, por qué dejé que me hablara así, por qué dejé que me tratara así, porque yo sí accedía a esto, porque yo sí accedía a lo otro. Pero bueno, son aprendizajes que ya al tener consciente y claro de por qué yo sí permitía esto, ya sabemos que hasta ahí no llegan más. Entonces, eso es súper bueno de tener. Y cuando también, o sea, ponemos estos límites con las personas, quiero que me paguen por todas las veces que he dicho límites en este episodio. YouTube, Spotify, por favor, páguenme. No, mentira. Pero ajá, que cuando ponemos estos límites, ¿verdad? También nos reducen a algunas malas experiencias y nos previenen. O sea, como que evitamos estas malas experiencias al 100%. Por ejemplo, en mi caso, otra vez, con esta situación del proyecto, yo puse, después, otra vez que yo puse en claro tantas horas que yo iba a estar y no se cumplió y yo me fui. Después la persona como que discúlpame, en verdad, no sé qué, tienes toda la razón, mira, podemos volverlo a hacer y yo, ok, entendió. Entonces ahí me libró como que tantos malos ratos en los que yo llegara molesta a mi casa porque no me tomaba en cuenta mi tiempo. Pero yo puse mi límite y ya lo entendió y ya actuó en base a eso. Entonces ahí es como jugar, ¿no? Si yo no hago esto, pues me permite estas otras cosas, vivo una mala o buena experiencia dependiendo de nosotros, de qué tanto alargamos esas experiencias y los límites y así. ¿Y cómo se puede hacer? Pues la verdad no es que yo tengo como una solución perfecta para esto, pero sí lo que me ayudó. Y es lo que digo, es comenzar con cositas chiquitas. Porque si nosotros queremos o sea, si no sabemos gatear, no podemos dar pasos gigantes, ¿no? Entonces, es comenzar con pasitos de bebé para irlo adaptando mejor al cuerpo. En mi caso, lo que yo hice es hacerlo con cosas tan simples como irme de ese lugar cuando no cumplió la hora que yo dije. Y ya. En otro caso puede ser o sea, no sé, bloquearle algunas cosas en mis redes sociales a la otra persona para que no vea lo que yo hago y ya, ese es mi límite, pues, o sea, son cosas chiquitas que tú debes analizar dentro de las situaciones en las que tú consideras que no estás poniendo estos límites y, y ir comenzando de ahí. Si es algún trato que recibe una persona, no hablo más contigo si me sigues tratando así, pues, y ya, no hablo con esa persona. Si es, no sé, algo como que más material, algo como de roce físico, que hacen algo que no me gusta, me alejo y puedo decir como que esto no me gusta, sin miedo y sin que se titubee la lengua de decir esto no. Porque a veces pasan muchas cosas muy feas cuando no sabemos decir que no y poner los límites por el mismo miedo a el rechazo o lo que me vaya a decir la otra persona. Y esto también entra demasiado con esto a veces de los abusos de mujeres. Cuando las golpean y todo, a veces no saben cómo decir que no.
y por eso es que sigue sucediendo, porque tienen mucho miedo de lo que vaya a pasar después, quizás de si tienen hijos, de lo que suceda con sus hijos y qué pueda pasar con la familia o que sea algo peor. Entonces, ahí acceden demasiado, como que ya empujaron demasiado sus límites y por eso es que algunas veces pasa tanto, pero es porque estamos demasiado consumidas de o consumidos de ese miedo que no nos permite como poner para decir no y vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque esto no es correcto para mí y no me siento bien con esto y estás dañando mi integridad como persona, por decirlo así. Entonces, al saber ponernos estos límites, pues prevenimos muchas cosas y evitamos muchas otras. Entonces, es súper, súper importante tenerlo en cuenta, saberlo aplicar y ir poquito a poquito. Es como cuando a veces queremos dejar el azúcar y, por ejemplo, yo tomo todos los jugos con azúcar y mañana los tomo todos sin azúcar. Obviamente al cuerpo le va a chocar porque tiene toda su vida tomando algo dulce y de repente un día para otro sin azúcar me va a saber horrible. Entonces poquito a poco, si yo le echaba 8 cucharadas de azúcar, ya mañana le echo 7 y ya en 2 días le echo 6 y ya en 2 días le echo 5 hasta que llega un día en el que le voy a echar una y un día en el que voy a echar 0 y ya el cuerpo se va acostumbrando y tú te vas acostumbrando a esas cosas, a esas situaciones. Entonces todo de poquito a poquito para que se pueda asimilar en buen plan y no tiene nada de malo de que sea poco a poco porque es el tiempo de cada quien y es como el proceso de cada quien. Entonces, nada, valoremos como que mucho lo que sentimos de algunas cosas y no tengamos miedo a decir que no si algo no nos gusta. Y eso entra demasiado en saber ponernos estos límites con las personas y los tratos que recibimos de ellos, de las personas. Y eso lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por estar otra vez escuchando esto. Espero que de alguna forma como que te haya servido de, no sé, de ayuda escuchar esto porque yo sí lo hago. O sea, cuando yo escucho cosas que estoy necesitando, me ayudan mucho, me calman y es como que, wow, sí, o sea, me gusta saber que otra persona pasa por algo similar a lo mío y me siento como que entendida y literalmente me alivio porque es como si me hace falta escuchar esto y saber que hay cosas que tengo que arreglar, que sí me incomoda porque me gustaría no arreglar nada, de verdad me gustaría como que nada, así perfecta, que no comete errores, que no hace nada. Sí, me gustaría, pero no es lo que pasa y está bien, o sea, porque creo que he aprendido un montón, entonces espero que esto te sirva de algo y te resuene si estás buscando lo mismo. Y si no, pues en algún momento que quieras, vienes para acá, lo reproduces y ya, sin ningún problema. La canción que hoy les quiero recomendar no la tenía pensada, pero les voy a decir una de las que he escuchado mucho últimamente y es, me gusta mucho. Bueno, tengo dos. Puede ser XX de Fade o puede ser Azul de J Balvin. Que como hoy, o sea, Azul es muy mood el verano. Y en muchos lados de aquí en Ecuador no hay estaciones, pero todos los días han estado súper soleados y de verdad amo el sol. Me encanta. Para mí un día soleado es un día perfecto. Así me dé mucho calor, lo que sea, pero es un día perfecto para mí. No voy con los días lluviosos y grises y llenos de frío. No voy. Entonces, nada, escúchensela. Gócense estos días y ya saben, si hay algo que no les gusta, no tengan miedo de decir que no. Y nada, eso. Bye.